Hermanos, que Dios les bendiga y les anime, fortalezca esta mañana. Vamos a orar para encomendar en las manos del Señor este tiempo que nos ha regalado para poder ser instruidos, alentados, exhortados y animados. Padre, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Ninguna de ellas la merecemos, pero eres amoroso, misericordioso, compasivo para con nosotros, en que estando muertos, siendo pecadores, bajo maldición, blasfemos, enemigos, tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu bondad se han derramado sobre nosotros y hemos llegado a ser recipientes de tu amor, hemos llegado a ser templo y morada del Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos por esa obra a veces incomprensible desde una mente humana, pero gracias por tu Espíritu Santo para gozarnos, deleitarnos y contemplar tu obra en nosotros. Pedimos que esta mañana, a través de este estudio y la enseñanza, la predicación del culto, pueda ayudarnos a seguir manteniéndonos limpios, puros, santos y agradables delante de ti. Oramos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, bienvenidos sean una vez más esta mañana. Hemos llegado a culminar la tercera parte de lo que es la consejería bíblica. No sé si lo recuerdan los que han estado casi todos los domingos. Dividimos la consejería bíblica en tres partes. Dividimos la consejería bíblica en los fundamentos de la consejería bíblica, la teología de la consejería bíblica y la metodología de la consejería bíblica. En esta tercera parte observamos 6 elementos claves de la consejería bíblica. Los voy a mencionar una vez más para recordarlos. Número 1, decíamos edificar una relación amorosa. Número 2, compartir esperanza bíblica. Número 3, reunir información relevante. Número 4, evaluar el problema bíblicamente. Número 5, proveer instrucción bíblica. Y número 6, asignar tareas prácticas. Esos fueron los 6 elementos claves de la consejería bíblica que estuvimos viendo estos últimos domingos. El plan de esta mañana es hacer un resumen, ver brevemente esos 6 elementos para recordarlos, tenerlos en mente, y los próximos domingos vamos a estar viendo temas específicos acerca de la consejería bíblica, como el perdón. Hay un tema que se llama las 4 reglas de la comunicación. Vamos a estar hablando acerca de la psicología versus la consejería bíblica, entre otros. Pero esta mañana nada más recordar estos 6 elementos y volverlos a unir juntos para tenerlos frescos en nuestra mente. Y recordarles también que la consejería bíblica tiene que ser o debería de ser desarrollada por todos los miembros de la iglesia. Tal vez usted no es diácono, no es un líder, no es anciano, no es un predicador, pero hay principios de la consejería bíblica que pueden desarrollarse en una charla, en una consejería. No vamos a llamar una consejería técnica, pero sí una consejería cotidiana, por así decirlo, cuando tenemos que aconsejar a los hijos, a la esposa, al esposo, amigos, a familiares. Podemos tomar algunos de estos principios y desarrollarlos en esa consejería bíblica. También recordarles que los 6 elementos claves de la consejería bíblica no son progresivos.
No es que primero voy a hacer después y después lo otro, no. Están en ese orden. Algunos de ellos tal vez sí son progresivos, pero están en ese orden porque no podemos darlos todos de un solo. Pero no es que primero tengo que desarrollar una relación amorosa, tengo que empezar por ahí, después tengo que hacer lo otro. No, es como una pelota. Es cuando tú tomas una pelota y la tiras, no sabes en qué punto exacto va a golpear la pelota con el suelo. Así es los 6 elementos de la consejería bíblica. Tiras la consejería bíblica y puede ser que caigas en el segundo, que es infundir esperanza, sin haber pasado por el primero, que es desarrollar una relación amorosa, y así sucesivamente. Podemos en cualquier momento ejecutar algunos de estos elementos de la consejería bíblica. Muy bien, empecemos entonces por el primero, que era desarrollar o edificar una relación amorosa. ¿Qué fue lo que vimos ahí? Bueno, vimos algunos ejemplos bíblicos de cómo Dios el Padre desarrolló una relación amorosa con su creación, empezando por Caín. Ustedes lo recuerdan. Caín ha pecado, Caín ha matado a su hermano y el Señor baja para tratar de alguna manera de convencer y de buscar el arrepentimiento en Caín, y empieza a hacerle preguntas acerca de lo que él había hecho. No que Dios desconocía lo que estaba pasando en Caín y en el mismo Adán y Eva. No es que Dios desconocía, pero Dios quería a través de esas preguntas provocar un arrepentimiento en Adán y Eva. Jesús es el mayor ejemplo. Se encarnó, se humanó, tomó carne, tomó forma de hombre, se puso a nuestro nivel. Pablo es otro ejemplo acerca de establecer una relación amorosa. Observamos en las epístolas y en los hechos un hombre llorando cuando está aconsejando, llorando cuando se está despidiendo de sus consiervos ancianos. Eso nos habla acerca de la relación íntima que existía con su iglesia, con sus hermanos, con sus aconsejados, por así decirlo. Y si Dios, Jesús, Juan y aún Pablo, vemos en las cartas aún Juan, vemos en las cartas de Juan, un hombre ya anciano, usando términos como hijitos, nos habla acerca de esa relación, de ese amor, de ese cariño que estos hombres de Dios tenían, como Pablo y Juan, hacia sus hermanos. De la misma manera, nosotros cuando estamos aconsejando a alguien, debemos de tratar y debemos de edificar esa relación amorosa. Y el mandato para nosotros es ese. Pablo se lo dice a los Gálatas en Gálatas 6:1, restauradle con espíritu de mansedumbre. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Hacerle volver a la utilidad a ese hermano para que vuelva a ser útil al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo hay que hacerlo? Hacerlo con mansedumbre. Y en ese primer elemento clave de la consejería bíblica, observamos 3 maneras en que podemos desarrollar una relación amorosa con los aconsejados. Número 1, la compasión. Número 2, el respeto. Y número 2, la sinceridad. Cuando estamos aconsejando bíblicamente, debemos ser compasivos con los aconsejados. Debemos de pensar cómo nos sentiríamos si estuviéramos en el lugar de ellos. Viene alguien que ha perdido a un ser querido y está triste, está en una tristeza profunda, por así decirlo, y podríamos juzgarlo y decirle, vamos, cante, el cristiano no puede estar triste. No podíamos hacer eso, tendríamos que en ese momento tratar de sentir cómo se siente estar en esa situación. Y es lo que Jesús hizo, ¿no? ¿Se recuerdan? En Hebreos 4:15 dice que Él puede compadecerse
de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo. No en cada una de las tentaciones que nosotros experimentamos, pero toda la tentación que Él experimentó, de alguna manera es representativa para todas las dificultades que nosotros íbamos a tener en la vida. Entonces, como consejeros, debemos de ser compasivos. Trátelos como si fueran miembros de su propia familia. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, que trate a los hermanos mayores como si fueran sus padres. Trate a las jovencitas de la iglesia como si fueran sus hermanas. Y trate a las ancianas de la iglesia como si fueran su propia madre. Trátelos con respeto. Es la segunda manera de mostrar o de desarrollar una relación amorosa. Trátelos con sinceridad. Sea sincero acerca de sus capacidades. Sea sincero aún en cuanto a sus propias debilidades como consejero. Pablo es un ejemplo en Romanos 7, ¿recuerdan? Él dijo: no hago lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. No estamos en otro nivel comparado con los aconsejados en cuanto a su pecado, en cuanto a sus problemas que está pasando. Nosotros también como consejeros necesitamos ser aconsejados, necesitamos ser ayudados. Así que tenemos que ser sinceros en cuanto a nuestras propias debilidades. En cuanto a las metas que vamos a tener con los aconsejados, hay que ser sinceros. Hay aconsejados o personas que vienen buscando la solución inmediata de ese problema. Nuestra meta no es resolver los problemas, nuestra meta es resolver el problema. Y lo hemos dicho a lo largo de la consejería, el problema no es el problema es el corazón. Y la hermana no ha venido, por eso está contestando mal ahí. El problema no es el problema es el corazón. Y esa es nuestra meta, ayudar a este hermano para que su corazón se rinda al Señor. ¿Recuerdan el diagrama que el hermano Quique nos enseñó acerca de los 3 árboles? El problema no son los frutos que están afuera de la raíz, externo, por encima. El problema son las raíces, el corazón, lo que está por debajo. ¿Por qué? Porque de ahí emana todo, de ahí sale todo. Si yo pongo manzanas en un árbol de mango, no estoy cambiando el fruto, es una tontería, es algo ilógico. Debo de resolver el problema desde abajo. Entonces tengo que ser sincero con mi aconsejado y tengo que ayudarle y decirle a él: esta es mi meta, esto es lo que yo creo, este es el manual que voy a usar, este es el consejero maravilloso que vamos a escuchar, esta es la voz que nos va a ayudar a entender cuál es nuestro problema y también cuál es nuestra solución, cuál es la alternativa que tenemos para mejorar esto. Entonces, si usamos estas 3 maneras, podremos desarrollar una relación amorosa. ¿Cómo? Siendo compasivos, siendo respetuosos y siendo sinceros. El segundo elemento clave que vimos es infundir o compartir esperanza bíblica. Y la palabra del Señor, la Biblia, hace un énfasis enfático en la esperanza, en la verdadera esperanza. Y de hecho vimos la diferencia entre una esperanza falsa y una esperanza verdadera. Pero, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de la esperanza? Dice que la esperanza produce un gozo que permanece aún en medio de las pruebas más difíciles. Dice que la esperanza produce perseverancia. Dice que la esperanza produce confianza. Dice que la esperanza produce mayor fe y amor. Dice que la esperanza produce creciente energía y entusiasmo. Y dice que la esperanza produce una más íntima comunión con Dios. No estamos y no entramos en desesperanza,
si leemos la palabra de Dios, si estudiamos la palabra del Señor, ella constantemente nos está hablando acerca de esa esperanza bíblica. No sé si fue en esta lección o a dónde, pero vimos que el uso del término esperanza que nosotros usamos no es bíblico. Nosotros decimos, parece que va a llover y voy a ir a buscar el paraguas porque pueda ser que llueva. Eso no es esperanza, eso habla mucho de incertidumbre, no sé lo que va a ocurrir, pero la esperanza es algo certero, es algo que sí o sí va a ocurrir. Cuando la Biblia promete algo, cuando la Biblia habla acerca de esperanza, es una promesa fiel, es una promesa firme. Y cuando estás pasando por el pecado, cuando estás pasando por problemas matrimoniales en la iglesia, la Biblia te llama a confiar en las promesas del Señor, a tener esperanza de que el Señor está haciendo algo a través de esa situación. Creo que este es uno de los elementos, no el más importante, pero es uno de los elementos más necesarios, podríamos decirlo, en la consejería bíblica, pero hay que tratarlos con mucho cuidado, porque como vimos en esa lección, no podemos dar una esperanza falsa a las personas que estamos aconsejando. Y no recuerdo si vimos este ejemplo, pero una esperanza falsa, por ejemplo, está un hermanito dentro de la iglesia aprendiendo a tocar piano, pero hermanos, es malísimo, no sabe tocar ningún instrumento, no hay esperanza para que él aprenda. Entonces él viene a usted pidiéndole consejería y le dice, hermanito, ¿qué hago? Y usted podría decirlo, sigue intentándolo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos, ánimo. Esa sería una esperanza falsa. Una esperanza verdadera sería ser realista, y probablemente este hermanito, el Señor no lo ha dotado, no lo ha capacitado para servir al cuerpo de Cristo en esa área, pero él pudiera servir en otra área dentro de la iglesia con los dones que el Señor sí le ha dado. Entonces es clave infundir esperanza en las personas acerca de la situación que están pasando, pero infundir una esperanza bíblica. Por ejemplo, hay un matrimonio que se está divorciando y el hombre viene a pedir consejería y la esposa es la que se ha ido, y pudiéramos infundir una esperanza falsa diciéndole, ten fe, tu esposa va a volver, lo declaramos ahora en el nombre de Jesús, se ha hecho. Y a veces tenemos consejería bíblica como esa, infundiendo esperanza falsa en las personas de que va a ocurrir algo, pero tal vez no sabemos, es incierto. En casos como estos no podemos afirmar lo que no está seguro, no podemos afirmar lo que no está en la Biblia. Y en este caso, en que hay un divorcio y una persona ha decidido irse y no sabemos si va a volver o no va a volver. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos dando esperanza a otra persona, a otro hermano. Hablamos acerca de las diferencias entre las características falsas y verdaderas acerca de la esperanza. Por ejemplo, las características falsas de la esperanza es que esa se basa en una negación de la realidad. Siempre me recuerdo algo de esto. Es como que usted está en un barco y una persona está en el agua. Entonces usted quiere darle una esperanza a una persona que está en el agua y no puede nadar y se está ahogando. Y usted le dice, piense que no está en el agua, piense que todo está seco. Eso no es esperanza, eso es una negación de la realidad. La esperanza se basa en pensamientos místicos o de magia. La esperanza se funda en un concepto extrabíblico de la oración. A veces podemos sonar muy bíblicos y pensar que con la oración lo vamos a resolver todo. Ore y eso es suficiente para que resuelva su problema. No, el cambio de una persona, como vimos en algún momento, Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. El cambio no viene con pensamientos místicos, mágicos o conceptos extrabíblicos acerca de la oración. ¿Tú quieres cambiar?
Tú quieres ayudar a tu hijo para que cambie, tú quieres ayudar a tu esposa, a tu esposo para que cambie. No solo se soluciona con oración. La oración es parte de ese cambio, pero el que va a experimentar el cambio bíblico necesita ejercitarse para la piedad. Y es cuando hablamos de ejercitarnos para la piedad, tenemos que recordar que es un ejercicio espiritual duro y agotador. Es como la diferencia entre un jugador amateur y un jugador profesional. ¿Cuál es la diferencia entre Ronaldo y yo? Muy poca, pero no, son bromas. Yo no me ejercito, o sea, yo no paso todos los días practicando. Mi alimentación son baleadas, carne asada. No es la alimentación correcta, adecuada para este tipo de deporte. Ellos que están en la élite se ejercitan, es duro, su entrenamiento es duro, su comida, su alimentación, su hora de dormir, de levantarse, o sea, están ahí, pero no están ahí solo por su talento. Detrás de eso hay un trabajo duro, detrás de ello hay un esfuerzo de sudar, de agonizar, si es posible en algún momento en sus entrenamientos. Y a veces pensamos que cuando vamos a cambiar, cuando estamos ayudando a alguien a cambiar su conducta, a cambiar su corazón, su manera de pensar, su manera de desear, va a ser de la noche a la mañana, o con una oración lo vamos a arreglar todo. No, eso necesita esfuerzo, eso necesita cambio. Y si nosotros le decimos a las personas, no, solo ore, eso es una esperanza falsa. La esperanza se basa en una incorrecta interpretación de las Escrituras. No podemos aconsejar a alguien sin las Escrituras, y las Escrituras tienen que ser interpretadas correctamente. Pero ¿cuáles son las características de una verdadera esperanza o una esperanza verdadera? La esperanza verdadera es el resultado de una verdadera salvación. Cuando estudié esto la primera vez me impactó, porque estuvimos hablando, se recuerdan, acerca de si debíamos aconsejar o no a una persona que no es creyente. Y concluimos que lo más sabio sería enseñarle el evangelio al inconverso, porque él no puede recibir el tesoro, las perlas de lo que es el evangelio. No tiene recursos espirituales para cambiar, porque no tiene el Espíritu Santo, no tiene la mente de Cristo, no tiene la ayuda del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo para entender las Escrituras. No puede enseñarle la Biblia porque él no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces es imposible casi desarrollar una consejería bíblica, y es imposible darle esperanza verdadera a un inconverso. Es imposible, porque el inconverso está rumbo al infierno, rumbo a la condenación eterna. ¿Qué esperanza puede, qué pasaje de las Escrituras podríamos darle para darle esperanza fuera de Cristo? No lo hay. No lo hay. La esperanza verdadera es el resultado de una verdadera salvación, de una verdadera salvación. La verdadera esperanza es global en su enfoque. Muchas veces, esto me recuerda que muchas veces nosotros estamos muy enfocados en mi problema, pero no estoy viendo todo el panorama. Estoy encerrado en mi problema, estoy encerrado en mi angustia, y eso me aflige, pero cuando entiendo el panorama de las cosas y cuando veo todo lo que está ocurriendo alrededor, entonces puedo llenarme de esperanza y puedo estar pasando esa situación, ese momento adverso, difícil, con esperanza. Y creo que uno de los pasajes que más nos ayuda a entender eso es lo que está pasando con Cristo en la cruz del Calvario. Él está recibiendo la ira de Dios. Él está recibiendo el juicio del Señor. Él se está enfrentando al enojo, a la ira de Dios. Si lo vemos solo ahí, podríamos decir es un momento triste, es un momento difícil, pero cuando observamos que ese momento, ese sacrificio, ese padecimiento de Cristo es parte del plan de Dios, podemos entonces tener una esperanza verdadera.
Y que ese momento de sufrimiento, de angustia, ese momento de dificultad, Dios lo predestinó y lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Y de hecho es lo que dice el libro de Hechos, que Dios preparó ese momento para su gloria y para su honra. Entonces, cuando yo estoy pasando una dificultad, cuando tengo enfrente un aconsejado que está pasando una dificultad, tengo que ayudarle a entender que eso es parte de un plan global. Eso es parte de un plan general. Entonces yo puedo tener una esperanza verdadera. La verdadera esperanza es realista. Puede hacer que otra vez en el caso de este hombre que se separó, puede hacer que esta mujer nunca vuelva. ¿Y cómo es eso de esperanza? Bueno, es realista. Si esa mujer nunca viene, el Señor va a estar contigo. El Señor te va a dar la fuerza y la esperanza, pero no voy a mentirle, no voy a engañarlo. La verdadera esperanza debe de ser renovada diariamente. ¿Estamos aconsejando a alguien o nos estamos aconsejando a nosotros mismos? ¿Basta con una vez? No, diariamente. Hay que estarnos recordando las promesas del Señor. Nosotros somos muy buenos para olvidar las promesas del Señor cuando estamos pasando por dificultades y momentos adversos. Cuando estamos pasando por momentos adversos y dificultades, solo vemos el problema, pero nos olvidamos de las promesas del Señor. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos, si de alguna manera nos estamos aconsejando, que las promesas del Señor son sí, amén, y debemos de recordarle a nuestros aconsejados que las promesas del Señor son sí, amén. Una persona que volvió a caer en un pecado que ya es un patrón, puede perder la esperanza y decir, ya no voy a cambiar, ya voy a abandonar esto. Pero debemos de ayudarles que si él es un verdadero creyente, el Señor ha prometido que la obra que él empezó, la va a terminar, la va a culminar. Eso es una esperanza bíblica y hay que estarle diciendo esto cada vez que la persona lo necesite. La verdadera esperanza está basada en conocimiento, no solo en emociones. Es un conocimiento no subjetivo, sino un conocimiento objetivo y valga la redundancia acerca de la palabra del Señor. Entonces, número 1, edifique una relación amorosa, gánese el respeto de ser escuchado. Número 2, infunda esperanza bíblica, no engañe, no mienta al hermano. Número 3, reúna información relevante o reunir información relevante. Y en este punto lo que necesitamos es conocer todo el contexto de la situación. Alguien por ahí dijo que si intentamos interpretar los problemas de la gente antes de reunir los datos adecuados, solo vamos a agravar sus dificultades en lugar de aliviarlos. Y vimos 2 ejemplos claros cuando estuvimos estudiando esto. Número 1, el ejemplo de Ana. ¿Lo recuerdan? Entra al templo y el sacerdote Elí la ve y él es un pésimo consejero. No reúne información relevante, sino que quiere decir lo que hay en su corazón, como los proverbios nos lo decían. Lo que quiere él es emitir su juicio. Y en vez de hacer preguntas, en vez de conocer cómo era la situación que estaba rodeando a Ana, lo que hace es decir, borracha, ingiere tu vino. Y es un consejo nefasto, es un consejo, como lo dijimos anteriormente, que en vez de ayudar a las personas, en vez de aliviarlas, más bien va a agravar sus dificultades. Y el ejemplo de los amigos de Job, ellos vienen, escuchan primero a Job y parece que ellos tienen las respuestas, parece que ellos conocen todo, pero no es así. No conocen todo el contexto de lo que está pasando en la vida de Job. Entonces, ven, es importante reunir información relevante. Es importante reunir todos los datos necesarios para poder dar un buen consejo. Y otra vez, esto es aplicable en tu familia. No puedes castigar a tus hijos, por ejemplo, solo porque el hermanito dijo, mamá, papá, fulano me pegó.
y tú vas, ¿y por qué le pegaste? No es así. Tienes que reunir toda la información que hay alrededor de eso, con tu esposa, con tu esposo, con quien sea, en el trabajo. No puedes solo juzgar algo con el testimonio de una persona. Esta persona dijo esto de esta situación, entonces tú ya emites un juicio acerca de esto. No, tienes que conocer la otra versión, tienes que conocer la otra parte y tienes que hacer preguntas para conocer lo que realmente hay en su corazón. Uno de los proverbios que vimos ahí es que el sabio del pozo más profundo saca el consejo. Esa era como la idea. Y los consejeros muchas veces tenemos que ser como ese sabio que de lo profundo del pozo, si tiene que meterse en lo más profundo del pozo y sacar el consejo, sacar lo que hay en el corazón de la persona, lo va a hacer. Porque muchos aconsejados vienen a veces por pena o vergüenza, no exponiendo todo su pecado, no exponiendo toda la situación de lo que él está pasando, porque quiere defender su integridad, no quiere pasar por pecador. Entonces, y nos cuesta a veces confesar nuestro pecado a otras personas. Yo hace poco estaba atendiendo a alguien que tenía la noción de que él no debía de confesar sus pecados a nadie. Y él decía, no, yo mis pecados solo a Dios se los confieso, de ahí a nadie se los puedo confesar. Pero bíblicamente a veces es necesario confesar nuestro pecado, máxime cuando nuestro pecado ha afectado a una persona. Entonces, como consejeros bíblicos, tenemos que a través de preguntas observar o buscar y encontrar qué es lo que hay en el corazón, no solo con lo que esta persona nos dice. ¿Por qué necesitamos reunir información? Bueno, hemos visto estos ejemplos bíblicos que es necesario, pero también es necesario porque cuando vemos el contexto y vemos lo que está ocurriendo en la persona, sabemos con qué tipo de persona estamos tratando. Vimos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 que hay 3 tipos de personas: las personas que necesitan ser exhortadas, las personas que necesitan ser alentadas y las personas que necesitan ser ayudadas. Cuando tenemos los datos, cuando tenemos toda la información, puede hacer que este hermano necesite ser exhortado porque se está comportando desordenadamente. Puede hacer que este hermano necesite ser animado porque lo que está es desalentado, pero no lo voy a exhortar porque él lo que necesita es ser aliento. O puede ser una persona que prácticamente no puede hacer por sí mismo lo que la Biblia manda que haga. Entonces voy a ayudarlo a que él haga lo que tenga que hacer, pero no lo voy a exhortar. No lo voy a llamar al arrepentimiento, porque estos dos no necesitan arrepentimiento, solo el que se está comportando desordenadamente. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Como Elí, de un solo, decirle, ingiere tu vino. Como los amigos de Job diciéndole, arrepiéntete, ¿algún pecado oculto tienes por ahí? No, necesitamos toda la información necesaria. Necesitamos saber cuál es el verdadero problema de esa situación. No sé dónde lo leí ahorita, pero alguien estaba aconsejando a un joven y una de las tareas que se le dio era que él tenía que perdonar a su papá. Él tenía que perdonar a su papá, ir y pedirle perdón. Y él regresó a la siguiente sesión y dijo, ¿sabes qué? No puedo perdonar. No puedo perdonar a mi papá, no lo deseo, no lo puedo hacer. Y después de preguntar y hablar con esta persona en 1 o 2 sesiones, en el historial de esta persona existía un patrón de conducta, y él había tenido problemas con sus patrones, había sido despedido de 3 trabajos, él había tenido problemas en sus estudios, había sido expulsado de 2 colegios. Entonces, cuando el consejero vio estos datos históricos, se dio cuenta que había un patrón y que a él le estaba costando someterse a la autoridad y que probablemente él no podía perdonar a su papá porque no podía someterse a la autoridad.
Entonces, teniendo esta información, yo puedo ayudarlo y puedo ir a Romanos capítulo 13, donde nos habla la importancia y las razones por las cuales nosotros debemos de someternos a la autoridad. Entonces, si ven en un ejemplo como este, es importante conocer todos los datos y conocer toda la información que conlleva el caso que estoy atendiendo. Y hay varias clases de datos que en consejería bíblica se requieren. Por ejemplo, datos físicos. La persona está comiendo saludablemente. Muchos problemas espirituales son causados por problemas físicos. Y a veces hay problemas espirituales que causan problemas físicos. Es como un círculo que da vueltas ahí. Entonces, como consejero bíblico, debo de conocer la salud de mi aconsejado. Está haciendo ejercicio, está comiendo bien, está tomando algún medicamento. Muchas veces algunos comportamientos de las personas son a causa de algún medicamento que están tomando. Y ese medicamento está teniendo efectos secundarios que solo a través de un estudio médico nos podríamos dar cuenta si esta persona debería de seguir tomando esos medicamentos o no. Otra clase de datos que debemos de buscar en los aconsejados es los recursos. ¿Con qué recursos cuentan nuestros aconsejados? Recursos espirituales, que son los principales. Está yendo a la iglesia, es cristiano, tiene el Espíritu Santo, sus amigos, con quienes se relaciona, qué libros tiene, etcétera. Sus emociones, sus acciones, sus conceptos, sus datos históricos, como les comentaba anteriormente de este caso. A veces, con respecto a los datos históricos, es un hilo muy delgado. En una clase alguien me preguntaba, ¿hasta qué punto es sabio conocer todo el pasado? ¿Hasta qué punto es necesario conocer todo el pasado de una persona? Ya que la psicología a veces indaga en el pasado muchas cosas para hacer un viaje supuestamente al pasado y unas cosas horribles que hacen ellos. Pero cuando hablamos de consejería bíblica, el historial pasado de una persona es importante. ¿Y hasta qué punto es importante? Hasta el punto en que sea necesario para el problema que la persona está pasando en este momento. Por ejemplo, una persona que está teniendo problemas con la masturbación o la pornografía. Si no conocemos el historial pasado de esta persona, no nos vamos a dar cuenta si es un patrón de conducta o si es primera vez que esta persona está cometiendo ese pecado. Si esta persona ya ha tenido un historial, ya ha tenido una frecuencia en este pecado en el pasado de muchos años, entonces podríamos discernir si este pecado es un patrón de conducta en él o si lo está haciendo por primera vez. O el enojo, hasta qué punto deberíamos de conocer datos históricos de cómo reacciona él ante las situaciones de la vida. Entonces deberíamos de ir al pasado para ver cómo esta persona se ha comportado en esta misma situación y discernir lo que está pasando en ese momento. Pero mucho cuidado con tratar de buscar información en el pasado para chismear. Como consejeros y aún entre amigos y entre hermanos de la iglesia somos curiosos y a veces con cara de piedad y ¿qué está pasando, hermanito? Quiero orar por ti, dime qué está pasando. A veces no es necesario saber lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, para orar por mi hermano, pero como consejeros bíblicos y para dar un consejo relevante, tenemos que conocer ciertos datos que nos van a ayudar con la situación en el momento. Muy bien, ¿cómo reunimos toda esta información? En primer lugar, pues hay que investigar los datos personales de la persona. Esto en consejería bíblica, técnicamente hablando, es llenar un formulario antes de ir a la sesión. Tal vez en una consejería informal es como se hace en la segunda parte, es hacer preguntas directas, hacer preguntas relevantes, hacer preguntas que hablen al corazón. En consejería bíblica se dice que los interrogativos que se deben de usar es el qué y el cómo.
¿Qué sientes? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué piensas de esto? Haciendo preguntas abiertas, no cerradas. Un ejemplo de una pregunta cerrada es: ¿quieres casarte? La respuesta es sí. Pero el ejemplo de una pregunta abierta es: ¿qué piensas del matrimonio? Y entonces esta persona habla y expone lo que ella piensa y lo que tal vez hay en su corazón. Cuando estás aconsejando a alguien, a tus hijos, a tu esposo, a tus hermanos, estas preguntas son claves para entender lo que hay en su mente y en su corazón. Entonces deberías de hacer las preguntas adecuadas para conocer lo que está pasando en la mente y el corazón de esta persona. Muy bien, el cuarto elemento de la consejería bíblica es evaluar el problema bíblicamente. Ya tenemos la información, ya tenemos los datos físicos de la persona, los recursos, las emociones, las acciones, los conceptos, o sea, lo que ella piensa, lo que ella cree, ¿verdad? Y la historia de él, lo que ha hecho en el pasado, lo que está haciendo en el presente. Entonces, después de tener todos esos datos, ahora yo voy a interpretar, ahora yo voy a evaluar esos datos y voy a tratar de encontrar el problema. Y lo primero que voy a tratar de evaluar es qué categoría bíblica describe mejor a la persona que estoy aconsejando. Con todos esos datos que yo tengo, yo voy a interpretar entonces cómo la Biblia lo describe. Y hay dos categorías, por así decirlo, fundamentales: un incrédulo y un creyente, una persona salva o una persona no salva. Con toda esa información, entonces yo puedo discernir, yo puedo ver cómo la Biblia lo describe. Si es un incrédulo, dijimos que vamos a predicarles el Evangelio. Y si es un creyente, dijimos que lo vamos a ayudar a acercarse más a Cristo Jesús. Después de esa categoría, vamos a ver si esta persona es espiritualmente madura o inmadura. ¿Se recuerdan? En Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14 nos describe acerca de un cristiano que necesita leche y de un cristiano que necesita carne. No le damos un bistec asado a un bebé de 5 años porque no es alimento, no es comida, lo vamos a matar. Y tampoco le damos lechita a una persona adulta que bien se puede comer ya un filete bien asado. Entonces, después de esta información, definimos, interpretamos qué tipo de persona estamos aconsejando. Un inmaduro, uno que no ha crecido en el Señor, que no practica la verdad del Señor, uno que es niñito, uno que hay que andarlo chineando el bebecito. Entonces hay que chinearlo, hay que hablarle con amor, como un bebecito, mucha paciencia. Y con un maduro, pues este sí hay que darle duro, ¿verdad? Este sí puede recibir. Y esto es importante cuando estamos aconsejando bíblicamente. Y lo que dijimos de 1 Tesalonicenses 5:14, ¿qué tipo de persona es este? ¿Necesita exhortación? ¿Necesita aliento? ¿O necesita ayuda? Y otra vez, vean lo importante que es reunir todos los datos antes de dar un consejo, Muy bien, esta información también nos va a ayudar a interpretar qué lenguaje bíblico describe mejor los problemas que esta persona está experimentando. Como el caso de este joven que les conté anteriormente. Alguien pudiera decir: el problema de este joven es falta de perdón. Y al parecer no era falta de perdón. El problema de este joven era que no se estaba sometiendo a la autoridad bíblica. Entonces es muy importante conocer los datos de las personas que estamos aconsejando, pero interpretarlos correctamente. Creo que en la teología de la consejería bíblica vimos el caso de Trenya. Trenya se estaba flagelando, ¿lo recuerdan? Y alguien puede decir: ¿pero por qué se está flagelando? ¿Por qué se está cortando? Y en la historia de Trenya, ella se cortaba porque al ver la sangre, ella se desmayaba. Y cuando ella se desmayaba, era como un descanso para ella y era como alejarse de los problemas. Esa era la razón por la cual Trenya se estaba flagelando. Después, a través de la palabra del Señor y uno de los salmos, Trenya entendió
y vio cómo David en ese momento se sentía y cómo oró al Señor a pesar de la situación que estaba padeciendo, y eso fue lo que le ayudó a Trenya. Entonces tenemos que interpretar esos datos y buscar las causas que están produciendo este tipo de problemas. Pudiéramos hablar un poquito más de eso, de interpretar los datos. Dijimos anteriormente que a veces los datos físicos pueden estar causando problemas espirituales. Entonces yo voy a ver eso. No, ese hoy se pasó 15 minutos antes, qué bárbaro. Son las 9:45, ¿verdad, hermanos? 5 minutos, vamos a volar. Evaluar el problema bíblicamente. Quinto, proveer instrucción bíblica. Este es uno de mis favoritos. Bueno, todos son favoritos, pero este es que tengo la información, ahora sé cuál es el problema, ahora voy a decirle lo que la Biblia dice. ¿Cómo lo voy a hacer? Proveyendo instrucción bíblica. Y habían 3 características de esta instrucción bíblica. Debe de ser bíblicamente pura, debe de ser bíblicamente exacta y debe de ser bíblicamente adecuada. Bíblicamente pura significa no mezclada. El consejo que le voy a dar a esta persona viene de la palabra del Señor. ¿Por qué? La Biblia es práctica. Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia abarca todos los temas. Segunda de Pedro 1:3. Todas las cosas se nos han dado para la vida y para la piedad. La Biblia es digna de confianza. No hay un libro más seguro que esto. La Biblia es adecuada para cada una de las situaciones. Debe de ser bíblicamente exacta. Si usted va a aconsejar a alguien, debe de interpretar correctamente las Escrituras. No debe de decir lo que el texto no dice. Por ejemplo, Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted le va a decir a esta persona, mira, tú puedes hacer cualquier cosa que quieras. No es lo que dice el texto. El texto dice que el Señor me está fortaleciendo, que el Señor me está dando fortaleza, pero no que yo tengo un poder para hacer lo que yo quiera. Eso sería una interpretación incorrecta y una aplicación incorrecta del texto. Una instrucción debe de ser bíblicamente adecuada. Creo que en esto hablamos acerca de que hay momentos en los que no puedo aconsejar a alguien y darle la palabra del Señor. En un momento de enojo, él está muy enojado, entró a la sala de consejería y está gritando, está haciendo rabieta. Entonces tú en ese momento tomas los pasajes de enojo y le dices el problema del enojo, las consecuencias del enojo. No es el momento. Tal vez es el momento de calmarte, tal vez es el momento de hablar y esperar que ese enojo se aplaque un momento. El método también debe de ser apropiado. Esto tiene que ver con cómo enseñamos la palabra del Señor. Hablaba estos días con una persona y parecía que ella decía, otra vez hay que repetirles, y se me vino a la mente en ese momento el Señor con su palabra. Tenemos el libro de Deuteronomio, tenemos el Levítico, tenemos Deuteronomio y se está ampliando la ley. Tenemos a Samuel, tenemos a Crónicas, tenemos Reyes, que hay pasajes muy paralelos. Tenemos los evangelios, 4 evangelios. Tenemos las epístolas, Efesios, Filipenses, Colosenses, que son muy paralelos. Entonces pareciera que hay como una necesidad de repetir las cosas porque nosotros las olvidamos y de repetirlas de diferente manera. Cuando hablamos del método de instrucción debe ser apropiado, es que algunos aprenden viendo un video, otros aprenden haciendo un ensayo, otros aprenden haciendo un estudio, otros aprenden escuchando un audio, qué sé yo. Hay diferentes maneras de cómo a veces los aconsejados pueden aprender la instrucción. Entonces debemos de buscarlo eso. Y en nuestros hijos a veces pasa. Melanie y Timothy son diferentes en cuanto a aprender y a veces se usa algo en Melanie que no funciona en Timothy, entonces hay que usar en Timothy otra cosa que en Melanie no funciona. En los aconsejados muchas veces funciona de la misma manera, tenemos que encontrar
es la forma. Y las tareas, lo último, asignar tareas prácticas. Esto es importante. Si estás aconsejando a tu hijo y estás hablando con él acerca de algún problema y solo quieres hablar una vez, o estás hablando una vez cada semana, o eres un padre muy bíblico y todos los días estás hablando. Si estás hablando una vez cada semana con tus hijos, estás aconsejando a una persona cada semana, las tareas son importantes, porque las tareas de alguna manera alargan lo que se habló en esa sesión y mantienen ocupados a los aconsejados las 168 horas que no van a estar contigo. Y recuerda, tú no produces el cambio lo produce el poder del Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces necesitamos en los aconsejados la verdad bíblica, la aplicación a la vida y el tiempo necesario para conocer la verdad, aplicar la verdad y vivir la verdad. Y eso va a producir un cambio verdadero. Entonces por eso dejamos tareas a las personas que estamos aconsejando. Y una de esas tareas podría ser leer las Escrituras, memorizar versículos que tengan que ver con lo que estoy hablando, orar, darle de tarea específica, ora 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, congrégate, ve a la iglesia los miércoles, los domingos, los días que puedas, ve tal video, aquí está el link, ve esta enseñanza, y promover tareas que lleven a la persona a la aplicación. Y para terminar, un minuto nada más. ¿Cuándo terminamos la consejería? ¿Cuándo dejamos de aconsejar a una persona? Positivamente, el aconsejado ha crecido. Es maduro, ya está obedeciendo la verdad y practicando la verdad. Y negativamente, el consejero termina la consejería cuando el aconsejado abandona la consejería, el aconsejado no está haciendo las tareas que tú le estás dejando y el aconsejado asiste regularmente o no asiste regularmente a las sesiones. Entonces es tiempo de decir, ya no podemos seguir con la consejería. Muy bien, oremos. Señor, muchas gracias por esta mañana. Señor, gracias por este recordatorio de cómo debemos desarrollar la consejería bíblica. Te pedimos que nos ayudes a los ancianos de la iglesia, a los líderes, a los encargados de consejería y a mis hermanos que están haciendo consejería informal en sus casas, en sus trabajos, en sus colegios, universidades, que los puedas llenar de toda la sabiduría y que tal vez técnicamente no conozcan todos esta información, pero oro y ruego para que el Espíritu Santo los dirija, para que el Espíritu Santo los ayude a poder realizar una consejería bíblica, que ellos puedan ser compasivos, amorosos, que puedan interpretar correctamente los datos y que puedan aplicar correctamente la palabra del Señor. Señor, confiamos que tú estás trabajando en nosotros y en nuestros aconsejados y la obra que empezaste la vas a terminar. En el nombre de Jesús oramos, amén.